Vamos a estar hablando con Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia de la República, a quien reiteramos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Armando. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los televidentes, darle gracias a Dios, primero porque hemos logrado contener, primero con su voluntad, la voluntad de Dios, segundo con las acciones que se han tomado, el tema de la pandemia. También hay que darle gracias a Dios y hay que ver todos los mecanismos que se han tomado para tener 0 homicidios. La seguridad en muchísimo tiempo no estaba como hoy está, y bueno, y eso se debe a toda la diligencia que ha tenido todo el gabinete de seguridad, que lastimosamente está sometido a ciertas arbitrariedades constitucionales, le voy a llamar, y ya las vamos a explicar, pero aquí estamos, ¿verdad? Y espero sigamos así. Por supuesto. Bueno, vamos rápidamente a comenzar los temas, pero antes también quiero saludar a la gente que nos sintoniza a través de Radio El Salvador. Yo sé que van en tráfico, hay que tener muchísima paciencia a través de la 96.9. Súbale un poquito de volumen y vamos a escuchar esta entrevista, porque sin duda estará interesante por todos los temas que vamos a hablar, temas legales y temas constitucionales. Uno de los temas que queremos conversar, Javier, es precisamente los últimos allanamientos ocurridos en diferentes instituciones de gobierno, pero principalmente en el Ministerio de Salud. Estos allanamientos e investigaciones, vamos a llamarlos preliminares, de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la posición la posición jurídica con la que se puede explicar desde la Presidencia de la República estos allanamientos en algunas carteras de Estado, y que obviamente no son concluyentes, sino investigaciones preliminares, que es importante aclararlo al pueblo salvadoreño? Bueno, en primer lugar, quiero comentar rápidamente que es una diligencia, llamémosle así, de allanamiento. La Fiscalía General de la República tiene una serie de mecanismos para hacer diligencias preliminares para determinar si hay ilícitos penales, y si eventualmente se determina, va a requerimiento ante un juez y ahí comienza el proceso. Uno de esos instrumentos que se tiene, el Código Procesal Penal lo dio, es el allanamiento, que le llamamos, ¿verdad? Es la orden de registro que un juez da, que el juez autoriza el tiempo, el lugar, y autoriza los objetos por los cuales se van a ir eventualmente a secuestrar, llamémosles. Estos objetos tienen que tener un nexo causal con las posibles diligencias de investigación que se está haciendo. Ya te quiero decir algo, esto es una garantía constitucional, es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos que se ven sometidos a una investigación, y por tanto, como garantía constitucional, por eso es que el juez habilitado para ello le gira esa orden, le permite al fiscal general, a través de su equipo, llegar a un lugar. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Nosotros estamos bastante sorprendidos porque inicialmente llega el equipo de fiscales, pero no llevaba ninguna orden de allanamiento, no llevaba ninguna orden judicial, no obstante se le solicitó. Y te quiero decir, eso es bastante grave, porque si se llega a la conclusión o si se llega a una investigación que no tenían una orden de registro, una orden de allanamiento, y la esperaron hasta que el juez la dio 36 horas después, eso por supuesto va a constituir un ilícito penal que la misma Fiscalía tiene que investigar. Los funcionarios públicos estamos investidos, los funcionarios públicos estamos obligados a establecer esas garantías, y si yo fiscal no tenía, yo fiscal director de la unidad, en este caso de corrupción, o los fiscales mandatados a ese registro, no tenía una orden y llegué y esperé al juez, todo eso no solamente va a producir una nulidad de todo lo actuado, va a producir una nulidad de cualquier eventual proceso o requerimiento que presente la Fiscalía, sino también va a producir una acción de parte de él que requieran, en este caso un funcionario, que le atribuyan algún ilícito penal, lo lleven a un proceso, suponte, entonces esta persona podrá denunciar estas arbitrariedades, llamémoslos, pero posibles ilícitos penales. ¿Qué ilícitos penales? Allanamiento de morada sin orden judicial. Eso es delito.
Eso es delito. Hay otros delitos además. Por eso es que el artículo 193 del Código Procesal te establece todos los requisitos, todo el procedimiento que el juez en tiempo, lugar, forma y objeto te permite ir a traer. Y te dice el 194 del Código Procesal Penal que, y ahí vienen las garantías que la Sala de lo Constitucional en reiterados habeas corpus ha dicho que no se pueden realizar acciones sin que preceda la orden judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que notificar primero? Yo como fiscal, dice el 194 del Código Procesal Penal, debo de notificar la orden de allanamiento o la orden de registro. Notificada la orden de registro, en este caso el indiciado, en este caso el investigado, verifica y el Código Procesal Penal le da la oportunidad de acompañar a la Fiscalía y a la Policía para que determine, para que verifique qué se va a llevar. Si el juez me ha dicho en la orden judicial que únicamente va por una tasa, que esa tasa tiene un nexo causal con un homicidio, entonces el fiscal va a ir a buscar la tasa. Pero el fiscal no puede llegar, no encontrar la tasa, Armando, pero fíjate que me voy a tener que llevar la computadora, me voy a tener que llevar las órdenes de compra, que es lo que ha pasado, de los medicamentos que hoy están en proceso, que ese es otro elemento grave. Entonces, el juez es específico para qué es lo que le autoriza, en este caso a la autoridad, ir. Entonces, todas esas irregularidades que inicialmente que estamos viendo, básicamente van a producir lo que es si llega a eventualmente a requerir la Fiscalía o abrir un proceso, todo lo anterior, antes de que el juez 36 horas después le diera la autorización, todo va a ser nulo. Ahora bien, es bien preocupante lo que usted está diciendo en estos momentos, Javier, y es que han realizado, tal como usted dice, allanamientos en una institución del Estado, en este caso el Ministerio de Salud, sin una orden judicial. Y además, presentábamos hace un par de segundos en la emisión de Noticiero El Salvador, en la Estelar, y según lo que decía el periodista también Salomón Rugamas, que han llegado armados la Fiscalía. Es decir, y han llegado sin una orden judicial. Esto sin duda cae en una ilegalidad, tal como usted lo está diciendo. Mira, es decir, ¿qué tan grave es esto? Nosotros ya estamos analizando, ya hay equipos de penalistas analizando todo lo que está pasando. El tema de que lleguen armados, primero es una afrenta, primero es un riesgo para las personas, sobre todo eventualmente por un forcejeo. La Fiscalía no tiene por qué llegar con armas, tiene que llegar con la investidura de fiscal, y su investidura y su autoridad es el documento que le da el juez. Más nada, no se tiene por qué llegar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ante un eventual riesgo, ante un eventual forcejeo, entonces se ha revisado a estas personas, se les pide la licencia, como en cualquier parte que puedan entrar, y sobre todo porque no llevaban un documento, sino que lo presentan 36 horas después y lo presentan con una especie de ampliación. Eso quiere decir que si hay elementos de irregularidad, de que no tenían, te insisto, la orden, entonces se puede caer en una serie de ilícitos que también, lastimosamente, lo tengo que decir, ya los estamos analizando, si procedemos a armar, estructurar una denuncia penal ante la misma Fiscalía, porque las garantías en este país, la misma Sala de lo Constitucional, que ha estado muy activa, digamos, últimamente, ha insistido que primero es una garantía, en una orden de allanamiento, primero es la revisión de una garantía, antes de proceder al acto material de retirar. Eso y el elemento que te digo que empezaron a agarrar documentos, nos informan los jurídicos del Ministerio de Salud, empezaron a agarrar documentos que no tienen relación a nada de lo que están investigando. Por supuesto, eso para el Estado de Derecho, sobre todo si se quiere promover la transparencia, que te quiero comentar algo, Armando, no tenemos problema desde la Presidencia de la República. Es un allanamiento, es un mecanismo, es un instrumento, incluso hay que verlo normal, si se hace conforme al 193 y 194. Javier, rápidamente, cuando son las 8 de la noche con 11 minutos, vamos a hacer un enlace hasta el Ministerio de Salud. Ahí se encuentra Daniel García y nos va a describir cuál es la situación actualmente en el Ministerio de Salud. Daniel, bienvenido a la entrevista de Noticiero El Salvador. Muy buenas noches.
Buenas noches Armando, es un gusto saludarte y por supuesto a los fieles televidentes de la entrevista de Noticiero El Salvador. Esta tarde, bueno, ya se cumplen cerca de 36 horas de que se está realizando este allanamiento dentro del Ministerio de Salud. Ya las autoridades nos informaban de que no se habían presentado en su momento los documentos necesarios o la orden de allanamiento para realizar todo este procedimiento. Nos informaron de que durante horas del día se tuvo que recurrir a la Policía Nacional Civil para poder confiscar o más bien quitarle las armas a algunos agentes de la Fiscalía General de la República, quienes habrían hecho de manera intimidatoria el retiro de los empleados que se encontraban en las diferentes áreas donde ellos requerían obtener documentos y confiscar también algunos equipos informáticos donde ellos presumen que puede haber algún tipo de información de interés para la investigación. En general, la Fiscalía, al parecer, ha presentado el documento hasta hace pocas horas, pero, como les digo, hay un procedimiento en el cual las autoridades ya han denunciado que hay irregularidades, entre ellas la intimidación a través de las armas, puesto que estos agentes las portaban visiblemente y pues además del hacinamiento que fueron sometidos algunos empleados a la hora de retirarlos de sus áreas, teniendo en cuenta de que estamos todavía en medio de una pandemia, pues obviamente hay mucho peligro a la hora de realizar este tipo de acciones. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Cualquier información que tengamos adicionalmente, creemos que nos vamos a... Dime. Daniel, me llama mucho la atención lo que tú dijiste. Presentaron un documento hace un par de minutos. Es decir, llevaban un documento de allanamiento cuando ya la Fiscalía estaba dentro de las instalaciones del Ministerio de Salud. ¿No es así, Daniel? En efecto, Armando. La gerente ya nos decía en detalle de que habían presentado este documento, pero fue hasta varias horas después de haber iniciado el procedimiento y en el que han denunciado que de manera prepotente se han acercado a los empleados para poderlos retirar de sus áreas y poder hacer el allanamiento. Como te digo, fue casi 36 horas después en que se presentó este documento. Ya los asesores legales están evaluando todas las aristas para poder presentar también sus recursos necesarios. Daniel, una consulta. Me llama mucho la atención el tema de la Fiscalía Armada, que llegó precisamente a las instalaciones del Ministerio de Salud. ¿Iban todos los fiscales armados o eran algunos fiscales los que iban armados? Esa es una pregunta. Y dos, pues, ¿cuál fue el proceder por parte del Ministerio de Salud al ver esta situación irregular de fiscales armados llegando a esta cartera de Estado? Bueno, obviamente en el caso de las autoridades y también de los empleados que se encuentran al interior del Ministerio de Salud, obviamente hubo temor, porque según los que nos informan eran al menos tres elementos que portaban armas visibles y que pues las autoridades tuvieron que requerir el apoyo de la Policía Nacional Civil para que inspeccionara en la manera en que se estaba realizando este procedimiento y tuvieron que retirarle el arma a estos elementos de la Fiscalía General de la República para hacer un allanamiento en el que las autoridades ya han dicho, ellos han abierto las puertas del Ministerio de Salud para poder realizar todo lo necesario, no han negado información, sin embargo, ha existido prepotencia por parte de los elementos de la Fiscalía General de la República. Son tres los elementos a los que se les tuvo que retirar el arma que portaban visiblemente. Por supuesto. Muchísimas gracias, Daniel García, desde las instalaciones del Ministerio de Salud. Nos estaba ampliando precisamente sobre esta situación ocurrida hace un par de minutos en el Ministerio de Salud. Pendiente, Daniel, por si hay necesidad de regresar contigo en este tipo de acontecimiento. Por supuesto. Gracias, buenas noches. Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, su primera reacción luego del panorama descrito por Daniel García. No hubo una orden judicial de allanamiento a la hora de ingresar a las instalaciones del Ministerio de Educación. Se presentó después, de Salud, se presentó después de que ya la Fiscalía estaba dentro recogiendo toda la información. Y dos, tuvieron que retirar armas
traídas por parte de los fiscales. Es decir, ¿qué tan grave es el panorama tal cual lo ha descrito Daniel García? Mira, en primer lugar, la Fiscalía General de la República no puede ser un instrumento de represión contra la sociedad y ni contra funcionarios ni contra trabajadores, personas, empleados, sino que la Fiscalía está mandatada a ser un instrumento de defensa de los intereses de la sociedad. La ruptura que ha habido aquí, que es sumamente grave, es la violación al derecho la ruptura al derecho a la inviolabilidad de la morada. Es un derecho fundamental. El artículo 193, 194 y 195 no están por simple configuración o decisión del legislador, sino que son un desarrollo del derecho fundamental de inviolabilidad a la morada. Y por eso es que los supuestos en que alguien puede entrar a tu casa partiendo de que es autoridad están sumamente diseñados en el artículo del procesal penal que te señalo, y ese artículo está bien definido como el juez, fíjate, Armando, ni el juez puede arbitrariamente decir o señalar, agarren lo que quieran, no puede. Dice la ley, dice el legislador, por el principio de legalidad, la Fiscalía está sujeto a eso, lugar, tiempo, forma y objeto que deberá ir a traer. En este caso, no solamente no tenían habilitación en un documento, sino que no tenían el documento. Entonces se vuelve más grave aún. Por supuesto, la Fiscalía debe de activar toda la auditoría interna que tiene la institución. El fiscal general, sin duda alguna, va a activar una investigación contra los fiscales que llegaron sin orden. El fiscal general, sin duda alguna, va a habilitar también una puerta para que las personas, no los funcionarios, las personas que se sientan agraviadas, porque hay responsabilidades, hay daños morales, se han llevado documentos que pueden servir, que estos documentos pueden servir para, por ejemplo, una compra de medicamentos. Entonces, nosotros estamos analizando el tema y si hay que presentar una denuncia contra la unidad completa, pues los penalistas lo que nos han señalado es hagámoslo, por todas las irregularidades que también, con esto termino, Armando, este punto, que ya dijimos que es grave, que también el juez no se puede prestar, ningún juez se puede prestar a ser un instrumento de daño en materia electoral, porque pareciese que eso es. De acuerdo. Cuando son las 8 de la noche con 19 minutos, vamos a hacer rápidamente la primera pausa de esta entrevista y seguimos hablando sobre este tema y otras aristas que también la población necesita saber y, por supuesto, analizar. Ya regresamos. Queremos hacer para seguir profundizando sobre estos allanamientos realizados por parte de la Fiscalía General de la República de forma ilegal, según lo que nos ha dicho el asesor jurídico de la Presidencia. Nos vamos a enlazar con Dana Irma Aguilar, ella es gerente general del Ministerio de Salud, a quien le damos la cordial bienvenida al espacio de la entrevista. Ana Irma Aguilar, gerente general del Ministerio de Salud, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Bienvenida, Ana Irma. Encantada, un gusto. Lamento estar con estas malas noticias cuando nosotros, pues obviamente, estamos ávidos de dar buenas noticias al pueblo salvadoreño. En este caso, este día y desde ayer, con 36 horas, con la Fiscalía adentro, irrumpiendo de manera ilegal las instalaciones de cada una de los edificios de esta Secretaría, deseo informar lo siguiente. Una actuación de manera ilegal. A la fecha de este día teníamos ya 36 horas de estar solicitando a la Fiscalía de la República que se nos presentara la resolución del juez del allanamiento. Ellos entraron el día de ayer a buscar información en la cual, pese a que les dimos la colaboración, ellos obviamente hubo un trato de prepotencia con los funcionarios de esta Secretaría de Estado, sacando de las oficinas a los empleados y poniéndoles en un riesgo de hacinamiento en lo que nos encontramos en este momento de lo que es una pandemia. De igual manera, retiraron obviamente equipo informático en los cuales nos han paralizado nuestras labores, que es la compra de medicamentos. Dentro de esto, los más relevantes, que es el tema del medicamento COVID,
que es urgente para nosotros mantenerlo abastecido en los hospitales de la red nacional. Asimismo, también había información sobre contrataciones de los trajes de bioseguridad, del equipamiento para los médicos y enfermeras de los diferentes hospitales, en los cuales también nos tiene paralizada la adquisición de estos equipos, así como el tema de lo que significa el suministro de trajes de bioseguridad. Es lamentable la forma del trato de prepotencia en la que la Fiscalía entró. Hemos obviamente hecho un proceso de decomiso a través de la Policía Nacional Civil del armamento que ellos andaban portando en su cintura, que era de manera visible. Me llama mucho la atención, Ana Irma, lo que usted decía hace un par de segundos. Se llevaron insumos que obviamente son utilizados en medio de la pandemia. Además, usted decía, se han llevado documentos que no corresponden en el marco de este allanamiento y que obviamente sirven para hacer compras importantes, para suministrar todo el tema de medicamentos, entre otras situaciones en el marco de la pandemia. Efectivamente, es delicado. El tema es que han jugado con la salud del pueblo salvadoreño. Tenemos pacientes delicados en los cuales este medicamento es indispensable. Las compras debidas que se debían hacer precisamente entre ayer y ahora, pues definitivamente no las haremos. No tenemos los equipos, la documentación con la cual contábamos para ejercer una adquisición, pues tampoco la tenemos. Precisamente es por ello que estamos sumamente consternados del abuso y de la forma en que la Fiscalía actuó. Hemos estado colaborando en ocasiones anteriores, en escritos que han solicitado, muy cortésmente hemos contestado, pero realmente creo que la forma en la que ellos actuaron, irrumpieron y están presentes precisamente ahorita, no era la forma legal que correspondía hacer el procedimiento. Claro. Hace aproximadamente 45 minutos hemos contado con esa resolución sobre el allanamiento de todo lo que correspondía a lo que ellos solicitaban en esa documentación, lo que solicitaban en los equipos. Pero francamente estamos, como les repito, consternados de la forma del trato que fuimos objeto por parte de la Fiscalía General de la República. Ana Irma, ¿qué tan peligroso es que no se tenga el acceso a estas computadoras? ¿Qué tan peligroso es frenar la logística para llevar medicamento, para llevar otros insumos al pueblo salvadoreño para poder enfrentar esta pandemia por COVID-19? Me imagino yo que también dentro de estas computadoras que se llevaron hay información relacionada con otro tipo de enfermedades que también, imagino yo, que necesitan insumos para poder subsistir. Efectivamente, hay que recordar que tenemos pacientes crónicos, tenemos pacientes obviamente con COVID, tenemos pacientes renales, todo ese tipo de medicamentos que está previsto comprar, pues repito que estamos paralizados. No hemos podido accionar y no vamos a accionar porque obviamente la información más relevante iban en los equipos que la Fiscalía capturó. De estos equipos estamos hablando de 5 equipos muy importantes que obviamente mantenían esta información de trabajo, la cual es el día a día de nosotros. Tenemos pacientes precisamente en hospitales críticos y pacientes que obviamente esperaban medicamento en el tiempo previsto. Suministrar o abastecer un hospital es sumamente alto, no es un tratamiento que se compra de la noche a la mañana, pero sin embargo veníamos haciendo procesos de los cuales ya estábamos listos para adjudicar y para contratar y procesos que estaban en camino. Como te repito, es lamentable, estamos jugando con la salud de la población, con la salud de los pacientes que ahorita tenemos ingresados. Tenemos que tener con los médicos y enfermeras con sus trajes de bioseguridad y definitivamente no lo vamos a lograr. Es muy, muy delicado lo que está pasando con respecto al jugar con la salud de esta gente que tenemos hospitalizada y también que tenemos pacientes que están dándose de alta en el hospital y que requieren de tratamiento COVID de alta, que también requieren tratamiento las personas que obviamente estaban ingresadas por COVID. Eso sí es sumamente lamentable. También teníamos algo muy importante que era el tema de la compra vacuna COVID. Claro. Ana Irma, me llama mucho la atención, de parte del Ministerio de Salud,
siempre hubo colaboración cuando llegó la Fiscalía General de la República. ¿Y por qué se dio este tipo de situaciones de llevarse los equipos? ¿Ustedes le advirtieron a la Fiscalía sobre la información que estaban dentro de estas computadoras, que obviamente iban a servir para otros procesos, además del COVID-19? Te solicito me repitas la pregunta, claro, porque hubo una interrupción en la señal. Con gusto. Son dos preguntas. Uno, Ana Irma, conocer si hubo participación de parte, o colaboración, mejor dicho, de parte del Ministerio de Salud para con los fiscales que llegaron a esta entidad. Y dos, quizás conocer por qué, o si ustedes advirtieron a la Fiscalía General de la República sobre la información que tenían estos equipos informáticos, que ya decía usted, esto no solo tenía información de compras importantes relacionadas al COVID-19, sino de otros tipos de insumos que son para otro tipo de enfermedades terminales. Definitivamente la Fiscalía estaba informada sobre las condiciones de compra que este ministerio realiza. Ellos están sumamente informados, no desconocen el nivel de importancia de nuestra labor, pero consideramos que en esta ocasión no le dieron el valor que debían darle. Saben que también manejábamos información financiera, que se llevaron documentos originales que nos impiden precisamente hacer una rendición de cuenta, siendo esto muy grave porque obviamente, como tú sabrás, cuando hacemos rendición de cuentas con documentos originales, se les dijo que por favor dejaran documentos originales, que les podíamos entregar fotocopia, pero fueron intransigentes y se llevaron sin consentimiento nuestro documentos originales sobre los gastos que habíamos realizado sobre la pandemia durante la emergencia, lo cual obviamente generará un severo atraso precisamente para liquidar dichos gastos, los cuales pues obviamente, como te explico, sí se les amplió, sí se les explicó. Conoce perfectamente la Fiscalía nuestro nivel de trabajo y el tipo de rubro que nosotros manejamos, que es el tema de la vida del ser humano y de la población salvadoreña. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ana Irma Aguilar, gerente general del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Perfecto. Ya son las 8 de la noche con 30 minutos. ¿Qué piensa Javier Argueta sobre estas declaraciones que ha dado Ana Irma Aguilar, gerente general del Ministerio de Salud, donde ella reiteraba y decía, bueno, es grave esta situación, se han llevado equipo informático que no solo tiene información de las compras, sino del tema COVID, sino que otro tipo de compras relacionadas a enfermedades terminales, enfermedades graves, y esto obviamente es bastante preocupante, decía ella. Fíjate que, vamos a ver, jurídicamente, acá ya ni siquiera hay que ver qué se llevaron y qué no se llevaron, porque tú puedes hacer la comparación de que el juez ordenaba que se llevaran el vaso y que se llevaran el teléfono, pero se llevaron la computadora. Entonces se llevaron documentos que no correspondían, se llevaron documentos, no es, ya ni siquiera eso queda atrás. El problema de acá es que no tenían ni siquiera documentos. Y solo para que ya hemos insistido en esto, yo quisiera leer rápido el artículo 193 del Código Procesal Penal. Dice, la orden judicial de registro se notificará. El tema de notificará es una categoría jurídica protegible del derecho de audiencia y defensa. Pero este es un acto de comunicación, los abogados lo conocemos así constitucionalmente y procesalmente, donde materialmente se te tiene que entregar una copia de la orden del juez. Y yo, en mi derecho de audiencia y defensa, en el acto, debo de leer que si el vaso se lo tienen que llevar y por tanto, aún sin consentimiento, se lo pueden llevar. Por eso te insisto que hoy queda atrás el hecho de que ¿qué se llevaron? Todo es nulo, pero además hay responsabilidades. Además, yo no lo quiero decir así, el fiscal general, si está pasando esto, estas irregularidades, debe necesariamente que activar una auditoría fiscal. Pero además, esta es una noticia crímenes también para armar una investigación e iniciar una investigación sobre estos posibles actos arbitrarios. Y no lo digo en el concepto social, lo digo en el concepto penal. Entonces te dice el Código Procesal Penal que la orden judicial de registro se notificará y después te dice, al notificado, te dice,
se le invitará a presenciar el registro. Al notificado, yo con el documento voy viendo que se lleven el vaso y que se lleven mi teléfono, que es lo que tiene un nexo causal con las diligencias de investigación. Entonces hay una irregularidad, hay otra irregularidad, hay otra irregularidad y por supuesto, si esto llega a acabar en un proceso penal, que yo no me atrevería ni siquiera a presentar un requerimiento con estas irregularidades, pero si esto llega a acabar, no solo habrá responsabilidades, hasta patrimoniales y penales, sino que además todo será nulo. El tema de la investigación de la Fiscalía obviamente es por el tema de del uso de fondos durante la pandemia. En ningún momento, y aquí va mi pregunta, ¿el gobierno ha limitado la información para que el pueblo salvadoreño pueda conocer todas estas órdenes de compra y toda esta información? Es decir, ¿hay voluntad y transparencia del gobierno para poder exponer este tipo de situaciones? Mira, nosotros no tenemos problema y tal cual tus palabras, no solo tenemos la voluntad, sino que no tenemos problema en que la institucionalidad funcione. Casualmente en este gobierno han habido allanamientos, han habido interpelaciones, han habido comisiones especiales de investigación, han habido sentencias, se ha activado bien fuerte la institucionalidad. Hay comisiones especiales de investigación que, por cierto, ya tienen una demanda de inconstitucionalidad porque están invadiendo competencias. Como dice la Sala Constitucional en 3 sentencias, las comisiones especiales de investigación sirven únicamente cuando no hay competencias en otras entidades. En este caso, la Asamblea Legislativa se está metiendo en competencias de la Corte de Cuentas. Tenemos esa comisión especial de investigación. Nosotros como Ejecutivo solicitamos, no sé si te recuerdas, una auditoría concurrente. Somos el órgano ejecutivo que por primera vez solicita una auditoría concurrente. ¿Qué significa eso? Que las auditorías de la Corte de Cuentas son posteriormente a que has realizado el acto. El presidente instruye y digan, pídanle a la Corte de Cuentas que nos audite en el acto de ejecución. Pero además de eso, el presidente pide a las CICIES también que nombre 60 personas para que establezca una auditoría, llamémosle así. Entonces, el tema de la transparencia no es problema, hay que rendir cuentas y eso se tiene claro. Ahora, si la transparencia la quieren utilizar como instrumento político para daño electoral, eso sí, no solamente daña la institucionalidad, la credibilidad de las instituciones en este caso, sino además, eso no le gusta a la gente, sino además el efecto electoral de los sujetos que están activando esto contra, en este caso, el Ejecutivo, se ve mermado. Estoy hablando específicamente del partido FMLN y el partido Arena, que están activando todas estas herramientas jurídicas para dañar al Ejecutivo. Y lo peor que lo hacen mal, lo peor que lo hacen sin las garantías y lo peor que lo hacen sin los instrumentos que la ley da. Y por supuesto todo se les viene cayendo y en este caso todo será nulo. Hay algunos funcionarios del gobierno que han señalado intereses políticos por parte de las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República. Ayer, por ejemplo, decía la ministra de Educación, justamente donde usted está sentado, por una publicación que hizo un periódico digital donde aseguraba que habían llegado a allanar el Ministerio de Educación y la ministra desmentía, tanto en Twitter como en la silla donde, reitero, usted está sentado y dijo en ningún momento ha llegado la Fiscalía al Ministerio de Educación. ¿Realmente la Fiscalía está siendo instrumento de intereses políticos? Mira, nosotros esperamos que no. Primero, estamos claros y la población debe de estar clara que van a venir allanamientos, que van a venir más comisiones especiales de investigación. O sea, la Asamblea Legislativa en tanto tiempo, en tantos años, no ha armado tantas comisiones especiales de investigación como hoy, que van a venir más interpelaciones, que van a venir más solicitudes de desafuero a funcionarios públicos que hoy han presentado una solicitud de desafuero para llevar un antejuicio, que van a venir más antejuicios. La bondad de nosotros, bueno, en primer lugar que confiamos en Dios y en segundo lugar es que todo se les cae, todo lo hacen mal, hasta tratar de instrumentalizar las armas constitucionales que les dan, en este caso a la Asamblea Legislativa, lo hacen mal. Entonces, no es de esperarse que todo esto termine en febrero, lastimosamente.
pero nosotros estamos preparados para enfrentar esta batalla legal. Vamos a usar la institucionalidad, vamos a usar la Sala de lo Constitucional. Esperamos que responda con una pronta y cumplida justicia, como lo ha hecho en algunas otras resoluciones. ¿Cómo evalúa el trabajo de la Fiscalía, tomando en cuenta que el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, este gobierno, ha dado a conocer muchos avisos, ha presentado casos emblemáticos de corrupción? Uno de ellos es, por ejemplo, en la presa hidroeléctrica El Chaparral, donde se presentó aviso de irregularidades por la elaboración de multicontratos y por el pago a la empresa Astaldi, donde está vinculado el expresidente de la República, Mauricio Funes, y no se ven mayores avances. Es decir, por eso es que le hago la pregunta: ¿cómo evalúa usted el trabajo de la Fiscalía General de la República versus los diferentes avisos y demandas de corrupción presentadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en casos relacionados? El Citrans, por ejemplo, para mencionar otro. Sí, vamos a ver. Nosotros esperamos que la Fiscalía, en este caso, mi buen amigo Raúl, no se esté prestando a presiones de ningún lado, no se esté prestando a instrumentalizar la Fiscalía. Y, por ejemplo, además de lo que tú has mencionado, el presidente ha dado varias noticias crímenes. ¿Qué significa esto? Ha dicho, por ejemplo, que se le dieron 3 millones de dólares, se le dieron 30 millones de dólares a un diputado. Esto es de la partida secreta. Te lo puedo decir acá: nosotros cuando llegamos anulamos la partida secreta. Eso, yo fui parte de eliminar la partida secreta, pero hay una investigación en curso, no solamente de los expresidentes Mauricio Funes, no solamente del expresidente que ya está procesado, sino del expresidente que recién acaba de pasar, porque de repente empezamos a buscar dónde estaban transferencias de 4 millones de dólares mensuales. ¿Dónde está el dinero? ¿En qué servicio público se gastó? Y no está. Activamos, solicitamos a la Corte de Cuentas, que a la fecha la está haciendo y se está tardando. Activamos también, de hecho la expresidenta de la Corte de Cuentas presentó un aviso a la Fiscalía. De hecho se está investigando también. Entonces esto, te insisto, nosotros esperamos que no sea un ataque directo, lo voy a decir así fríamente, sino que sea una investigación que se esté haciendo, pero que se está dando demasiado pronto. Los allanamientos han sido ahorita, pero en buena hora han sido ahorita. ¿Por qué? Porque lo que te insisto es, no tenemos problema con que se allanen todas las instituciones que se allanen, pero hay que hacerlo bien y hay que tener un nexo causal de una posible ilicitud con lo que se busca. De lo contrario, sí vamos a accionar toda el Estado de Derecho para hacer responsables a aquellos que están cometiendo irregularidades contra, en este caso, las instituciones públicas, contra los funcionarios, que además también tienen honor, como lo dice una sentencia de la Sala de lo Penal. Vamos a hacer rápidamente otra pausa. Al regresar le dejo planteada la pregunta: ¿cuál es el antecedente jurídico entonces que se marca con esta situación ocurrida en el Ministerio de Salud, donde ha llegado la Fiscalía, y si a partir de hoy el Ministerio Público estará ingresando hacia las instituciones? Regresamos, ya venimos. ¿Cuál es el antecedente jurídico que se marca luego de este allanamiento que usted dice es irregular dentro del Ministerio de Salud? ¿Y qué pasa? ¿A partir de hoy ya la Fiscalía General de la República va a poder ingresar así a las instituciones? Mira, yo creo e insisto que esto se tiene que corregir de parte del titular de la Fiscalía, porque uno se juega la credibilidad misma de la Fiscalía General de la República, se juega el respeto de las garantías que la Fiscalía General de la República debe de tener hacia estos registros o a estos allanamientos, la ruptura del orden constitucional y legal en cuanto al allanamiento, en este caso de lugares de trabajo, en cuanto al irrespeto de la institucionalidad judicial. Entonces, el antecedente es bastante negativo. Y por otra parte, creemos nosotros que si se comienzan allanamientos ya por indicios que se puedan tener de posibles ilícitos penales, lo más seguro es que vienen otras instituciones o algún órgano fundamental donde también se pueda ir a verificar ciertas actuaciones, como por ejemplo, te lo comento, un exdiputado y un expresidente de la Asamblea Legislativa está procesado por el uso o el exceso del tema de viáticos. Ahí no hubo allanamientos, una simple investigación.
entonces hoy sí se va a utilizar, supongo yo, ese instrumento para llegar hasta órganos fundamentales, y en este caso puede ser donde existan diferentes funcionarios, por decirte algo, la Asamblea Legislativa. Entonces, el antecedente es negativo, debe de corregirse, pero el antecedente también puede ser de investigaciones de enriquecimientos ilícitos con fondos públicos en este caso, llamémosle Asamblea Legislativa, Corte de Cuentas, etcétera. Vamos a darle paso a unas reacciones que han dado en redes sociales y quiero presentarlas a continuación para conocer la reacción de Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia. Queremos conocer la reacción de Rodolfo González. Él es ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y dice lo siguiente: insto públicamente a la Sala de lo Constitucional a que se pronuncie en seguimiento de lo que ya ha ordenado en sus fallos sobre el uso de la Fuerza Armada y la PNC por parte del Ejecutivo. Se debe respetar la institucionalidad y el trabajo del Ministerio Público. Esa es la primera reacción, reacción al respecto sobre este tema de parte de Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y también hay otro tuit reaccionando a este tema. Pero primero quisiera conocer cómo reacciona Javier Argueta a este tuit del ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Él habla de que la Sala de lo Constitucional se pronuncia al respecto conforme al uso de la Fuerza Armada y la PNC por parte del órgano ejecutivo. Bueno, en primer lugar, me imagino que lo que está intentando decir, a quien saludo, a Rodolfo, que lo que está intentando decir es que la sentencia recién que se acaba de dar, que dijo que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada principalmente, tenía que sujetarse al Estado de Derecho. Aquí se le ha prestado toda la colaboración, se le ha prestado toda la ayuda a la Fiscalía General de la República. Y también lo que habría, que yo comparto lo que dice Rodolfo, lo que habría que pronunciarse la sala, y lo más seguro es que lo va a hacer, es sobre las garantías que se tienen cuando existen registros. Aquí va a haber un antecedente muy importante, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, aunque ya han habido, de hecho Rodolfo firmó muchas resoluciones de habeas corpus donde se dijo que la notificación o el acto de comunicación era la llave o la puerta para un allanamiento. Yo supongo que él va a poner un tuit ahorita también pronunciándose al respecto de que qué piensa de que la Fiscalía no llevaba orden de allanamiento, sino que entró con armas, entró sin la investidura judicial. Y entonces habría que ver qué dice la Sala de lo Constitucional de los posibles habeas corpus que se van a presentar, porque si esto llega a un proceso penal, no solo va a ser nulo todo, sino además vamos a presentar habeas corpus. Yo creo que es importante que Rodolfo se pronuncie, además de saludarlo. Hay otra reacción por parte de los legales, que me imagino también que es amigo suyo, al que vamos a presentar, porque usted es muy amigo de los abogados del país. No vamos rápidamente a presentar el siguiente tuit, y es de Javier Castro. Él es el director, para que tengamos un poquito de contexto, es el director del Centro de Estudios Jurídicos de FUSADES. Y él dice: el abuso de poder es delito y la obediencia debida no aplica cuando son órdenes que violan la Constitución. Es un riesgo para la democracia la evidente desnaturalización de los cuerpos de seguridad al pretender que no están sometidos al orden jurídico. Eso es lo que dice Javier Castro, que es el director del Centro de Estudios, del Departamento de Estudios Jurídicos de FUSADES. ¿Cómo podemos responder a este colega suyo, Javier Castro? No lo digo por Javier, además le mando saludos, pero no todos los abogados son mis amigos. Quisiera aclarar eso. Aclarando. Por alguna razón. Sí, no, yo comparto lo que dice Javier, y yo supongo que lo dice en el contexto que el abuso de poder, en este caso, cuando no se llega con un documento y con una supuesta investidura, entonces eso dice que pone en riesgo la democracia. También dice que la obediencia debida, yo me imagino que él entiende lo que está escribiendo, pero la obediencia debida es un concepto que atañe, la sala lo ha dicho, a una orden legal, ¿verdad? Hay diferentes jurisprudencias para eso. Yo no creo que la Fiscalía esté sujeto a violación a garantías no solo legales, sino constitucionales. Si el contexto de Javier es que la Fiscalía llegó
sin orden judicial, por orden de titulares, entonces sí sería sumamente grave lo que él dice. No relaciono de otra forma el tema del abuso de poder que él está diciendo, que el abuso de poder, claro, se puede manifestar en que yo no llevo el documento y menos lo notifico y entonces me llevo documentos. Entonces, por supuesto, va a haber un daño a la democracia, sin duda alguna. Comparto con él en ese contexto. Por supuesto. Sin duda hay muchos temas y podemos seguir hablando sobre esta situación que ha pasado. De hecho, más adelante vamos a hacer contacto con el periodista Daniel de Noticiero El Salvador para conocer a detalle cómo los sucesos más importantes ocurridos en los últimos minutos. Pero hay otros temas también importantes que conversar, Javier, y es la petición que ha hecho la Fiscalía General de la República solicitando el desafuero y antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil, que recordemos, él también es viceministro de Seguridad. ¿Cuál es la posición de la Presidencia de la República al respecto sobre esta petición contra el director de la PNC? Bueno, mira, primero, quizás para aclarar, el desafuero es cuando se quita una investidura de protección que se tiene frente a posibles arbitrariedades que se tengan a un funcionario por el ejercicio de su función. Pero previo a eso, lo que existe es una solicitud de antejuicio. El antejuicio es algo que está separado de un proceso penal, es preprocesal, le llama la Sala de lo Constitucional, y es cuando se nombra a un fiscal por parte de la Asamblea Legislativa, pero también el indiciado, en este caso, si se le abre un proceso de antejuicio al viceministro de Seguridad, tiene derecho a poner su abogado. Y dice la Sala de lo Constitucional en reiteradas sentencias, sobre todo de los antejuicios que se han dado, que son sumamente pocos, dice la Sala de lo Constitucional que la Asamblea Legislativa debe de otorgar todas las garantías, pero además se ha dicho que el antejuicio no debe de ser un instrumento de carga, un instrumento de represión política hacia otros funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que existe aquí? Es lo que se le llama un preproceso donde la Asamblea va a indagar si existen posibles ilícitos. Si la Asamblea decide que existen posibles ilícitos, no por simple votación, sino esto sería lo que se llama la tiranía parlamentaria en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, debe de indagar si hay elementos probatorios suficientes que el viceministro ha cometido un posible ilícito y por tanto autorizar a la Fiscalía General de la República. Y en este caso la Fiscalía debe de aportar todo. Yo esperaría que esto no sea, esperaría, aunque pareciese que así es, no sea un instrumento de represión política, más sobre todo a un funcionario que hace que los salvadoreños, gracias a Dios, estemos más seguros de lo que estábamos antes, porque pareciese que aquí se está castigando a hacer lo bueno. Aquí te quiero decir algo y lo quiero decir con todo el respeto, el sistema se está protegiendo. El sistema oscuro que ha existido se está protegiendo, pero se está rompiendo a la vez. Entonces le está costando morir, ¿verdad? Y por tanto te nombran comisiones especiales de investigación que no lo hacen bien, hay una demanda de inconstitucionalidad ya, te ponen interpelaciones cuando hace 20 años no habían habido, te van a procesar no solo a este funcionario, posiblemente te van a querer a procesar más. Entonces nosotros posiblemente ya no vemos con extrañeza que hagan esto, porque además todo lo hacen de manera irregular y esperamos no solo defendernos, sino que no avance más y que tengan racionalidad para evaluar, en este caso, al viceministro de Seguridad, ¿verdad? Ahora bien, Javier, la Fiscalía General de la República decide en su siguiente tuit, y quiero ponerlo a continuación respecto a este tema, el tema de la solicitud de desafuero y, por supuesto, antejuicio contra el director de la Policía Nacional Civil. Y ellos decían, la Fiscalía ha presentado hoy petición de antejuicio y desafuero contra el viceministro de Justicia y director de la PNC por incumplir deberes que le ordena la ley en prejuicio de la administración pública. ¿El director de la PNC incumplió deberes que le ordena la ley en prejuicio de la administración pública, Javier? No, el director de la Policía Nacional Civil, todo esto surge porque la Asamblea Legislativa, regreso al punto de lo que de las comisiones, de las interpelaciones. Que fue el tema de llamar al ministro de Hacienda por en medio de todas las labores que se estaban haciendo, llamaron al ministro de Hacienda
le ordenan al director de la Policía Nacional Civil que lo lleve por apremio. El director mandó una nota de justificación. Al final esto se eliminó porque el ministro de Hacienda llegó. Entonces ese es el incumplimiento de deberes. El fiscal general de la República, si cree tener indicios, pues ha presentado a la Asamblea Legislativa, pero yo no creo que pase dentro del ámbito proporcional y racional. No debería de pasar esto a quitarle o desaforar en este caso al viceministro de Seguridad. ¿Por qué? Porque no hay elementos de consideraciones penales para determinar la Asamblea Legislativa que procede el antejuicio. Entonces nosotros ya estamos preparando toda la documentación. La Asamblea Legislativa está obligada a dar las garantías, lo dice el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, el RIAL, pero lo dice una serie de sentencias de la Sala de lo Constitucional. Claro, y es que también se ha pronunciado el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre esta situación y quiero compartírselo a la audiencia para que lo podamos presenciar. El presidente dice, sobre este tema, el anuncio que daba la Fiscalía, siguen intentando desmantelar el #Plan Control Territorial. Sin maletines negros, están desesperados por obtener dinero de otras fuentes. El delito, desobedecer una orden ilegal de los diputados. Y el presidente pregunta, ¿no pasaron 9 meses diciendo que la PNC no debía seguir órdenes ilegales? Y cierra la consulta el presidente Nayib Bukele. Pero en otro tuit el mandatario también decía, son órdenes ilegales si las da el presidente de la República, pero son órdenes de obligatorio cumplimiento si las da los mismos de siempre y sus esbirros. Las cosas al revés, al menos eso quieren. Por suerte nuestro país ya cambió, solo falta que les avisen. Así dice el presidente de la República. ¿Cómo podemos reaccionar cuando el presidente de la República dice en ningún momento son ilegales y esta discrepancia entre cuando lo llama la Fiscalía es legal, pero cuando lo llama el presidente no es legal? El presidente de la República, hay que verificar bien eso, te está hablando de un tema de fondo. Un tema de lo que hablábamos antes, de los pronunciamientos que han habido en Twitter. El presidente te está diciendo, le han venido exigiendo a los funcionarios, la misma Asamblea Legislativa, no cumpla órdenes ilegales. Pero hoy quieren que el director de la Policía Nacional Civil, por capricho de una comisión, sin motivación, la orden, sin sustento, sin los elementos suficientes para girar el apremio, porque ya se había justificado el ministro, entonces le dice tráigalo. Eso te está diciendo el presidente. Que el director de la Policía Nacional Civil también tiene la investidura, la atribución, la competencia, además del derecho, ¿verdad? Como, llamémosle derecho como funcionario, de decidir si cumple o no una orden ilegal. Ahora, la determinación de decidir si cumple una orden o no ilegal debe de ser no la cumplo. Eso es lo que te está diciendo el presidente de la República. Pero además en este caso no solamente viene de un juego lastimosamente político y por eso se ha metido una demanda de inconstitucionalidad algún ciudadano contra las comisiones especiales, pero además de eso el director de la policía se justificó. Y eso es lo que se va a presentar en la Asamblea Legislativa, en este caso si se logran los votos para establecer el antejuicio. Ahora, hay un problema también, hay un tema de que si se pudiesen recusar, lo digo con todo el respeto, a todos los diputados que van a formar la comisión, se haría, porque la imparcialidad es lo que menos va a estar en este antejuicio si se forma así. Entonces el presidente te dice, me vienen exigiendo no cumplir órdenes ilegales que tiene un desarrollo jurisprudencial y legal en la Fuerza Armada y en la ley de la carrera, en la ley orgánica de la Policía Nacional Civil, y hoy le están exigiendo al director de la policía que cumpla una orden ilegal. Es interesante el tuit, y eso tiene un desarrollo que se va a llevar a la Asamblea si se dan los votos. También es interesante el siguiente tuit que queremos compartir con ustedes a continuación, y por eso quiero pedirle también su reacción al respecto, que es lo que ha dicho Eric Salguero, presidente de Arena. Él dice sobre este tema, se debe marcar un precedente para comprender que las instituciones no pueden favorecer los intereses electorales de, y menciona un partido, Nuevas Ideas. La ley debe cumplirse y el país debe ser el gran ganador. El presidente del partido Arena ha metido un elemento
dentro de esta discusión jurídica, y me llama mucho la atención, por eso le pido su reacción, ¿cómo ve estas veredas que está juntando el presidente de Arena entre los temas jurídicos y los temas políticos? Yo creo que no hay temas jurídicos ahí, hay un tema bastante fuerte, un tema político. Vamos en camino a una elección. Debería de ser una fiesta cívica. La reacción de los ciudadanos es el favoritismo a un partido político, que es el que menciona Eric, que además le mando un saludo. Pero sin duda alguna esta reacción del presidente del partido Arena es sumamente política. Es más, cuando dice vamos a establecer un precedente, no es un precedente a la institucionalidad. Lo leo así, lo digo con todo el respeto. Es un precedente o una amenaza o un ataque, y lo dice así, a la contienda o algún actor que es bastante fuerte. Entonces, sin duda alguna, el presidente de Arena muestra que el precedente va a ser electoral y los vamos a detener como sea. Yo no veo ningún elemento jurídico, con todo el respeto a Eric, porque cuando se ha visto que se están investigando ciertos movimientos del partido político donde él está, entonces eso es un daño que se le está haciendo y es un irrespeto a la institucionalidad. Lo que veíamos en el otro tuit, que decía el abogado, este es abuso de poder, pero ¿en qué contexto? ¿Se refiere usted al desafuero de Norman Quijano, del diputado, que no se dio? Bueno, ese es uno. El desafuero de Norman Quijano, donde si hay elementos suficientes, los diputados de una sola vez dijeron no vamos a votar. Es un adelanto de criterio. Y hoy, por ejemplo, llega el viceministro y reacciona y dice sí vamos a votar, sin verificar los instrumentos, sin verificar los elementos que la Fiscalía ha presentado. Entonces, precisamente, ahí tú te das cuenta que cuando habla una persona que está investida de un cargo de un partido político, no lo hace jurídicamente, sino lo hace pensando en la visión de dañar al contrincante, que eso es sumamente grave, porque los ciudadanos tienen lo que la Sala de lo Constitucional llama el elemento del sufragio activo de auditoría. Esto es, los ciudadanos verifican a quienes han puesto, y en esa pérdida de relación que lastimosamente la Asamblea Legislativa ha tenido con el ciudadano lo va a castigar, y no lo estoy hablando electoralmente, porque así parece que en las encuestas que va a hacer, lo va a castigar en las urnas. Entonces, entre más comisiones especiales de investigación nombren, entre más interpelaciones hagan, entre más allanamientos hagan, sobre todo si los hacen mal, más están fortaleciendo al contrincante político de ellos. Y eso es así. Y precisamente vamos a lo que usted le llama el mal allanamiento. Vamos a hacer un enlace con Daniel García para actualizar cómo se encuentra la situación en el Ministerio de Salud a esta hora de la noche, cuando son las 9:02. Daniel, buenas noches nuevamente. ¿Cuál es la situación dentro de esta cartera de Estado con este allanamiento que se ha realizado por parte de la Fiscalía General de la República? Nuevamente, buenas noches, Armando, y a tu invitado también. Nos encontramos desde el Ministerio de Salud, donde hasta hace algunos minutos conocimos de que son en cantidad de equipos fiscales dentro del Ministerio de Salud realizando este allanamiento. Son cerca de 50 o más elementos los que están al interior. Sabíamos de última hora también de que están intentando ingresar a la Dirección de Tecnología para hacer algún procedimiento en parte del allanamiento, pero esperaban a que se apersonara el especialista en tecnología de parte de la Fiscalía, ya el elemento, o más bien el encargado del Centro de Información Tecnológica, está presente por parte del Ministerio de Salud para brindar todo lo que la Fiscalía requiera. Y pues es la información que tenemos a esta hora de la noche. Vamos a seguir monitoreando y vamos a seguir al pendiente de cómo se va desarrollando todo este procedimiento y pues por supuesto tomando las declaraciones que sean pertinentes al caso. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche.
Daniel, ¿hay una reacción por parte del Ministerio de Salud dado estos documentos importantes que se están solicitando? Pues de momento, como te digo, hemos sabido de que están intentando ingresar a la Dirección de Tecnología. No hay información, digamos, de manera oficial, solamente sabemos por parte de los empleados o más bien por parte de los encargados de comunicaciones que nos han informado de cómo se ha estado desarrollando, porque en el área específicamente donde se encuentran el personal de la Fiscalía General de la República, pues no podemos ingresar como medio, no podemos interrumpir el procedimiento, el allanamiento. Sin embargo, nosotros tratamos de mantener la información más relevante de última hora sobre cómo se está desarrollando. De hecho, en las imágenes que nos proporcionaban recientemente y que pudieron utilizar durante la entrevista, se notaba que había una buena o una fuerte cantidad de elementos de la Fiscalía General de la República al interior y, como te digo, estaban a la espera del especialista informático de la Fiscalía para poder para continuar con el allanamiento en esta área. Daniel García, ¿tu olfato periodístico qué dice? ¿Vamos a madrugar viendo estos allanamientos o podrían paralizar y continuar mañana revisando otras áreas? Creería yo que por la cantidad de elementos desplazados al interior del Ministerio de Salud, además, y que se encuentran a la espera de este especialista en informática, el procedimiento va a continuar durante la noche. Sin embargo, vamos a estar al pendiente de constatar de hasta qué momento se va a estar desarrollando este procedimiento de allanamiento aquí al interior del Ministerio de Salud. Vamos a estar al pendiente y, por supuesto, estar pendiente de nuestras redes sociales para que estemos informando de todo lo que está ocurriendo. Por supuesto, sin duda vamos a estar pendientes, Daniel, de tu informe en la emisión de mañana a las 5:30 am. Vamos a estar a la expectativa también de lo que pueda ocurrir en redes sociales y, por supuesto, lo vamos a estar compartiendo a través de nuestras cuentas oficiales de Noticiero El Salvador. Daniel García, muchísimas gracias por el contacto y buen retorno. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Una última reflexión sobre este tema. Javier, los allanamientos continúan y tal como lo decía Daniel García, nuestro periodista de Noticiero El Salvador, al parecer van a continuar durante la noche. Se está esperando que lleguen expertos en tecnología por parte de la Fiscalía para poder seguir profundizando sobre este allanamiento que ya usted les decía al pueblo salvadoreño es ilegal. Sí, bueno, mira, ¿cómo decirte esto? Yo aconsejaría que en vez de llevar un ejército de fiscales, hagan bien los procedimientos. Nosotros no tenemos problemas con los allanamientos, con las comisiones, lo que hemos dicho, pero hagan bien los procedimientos, háganlos adaptados a la ley, a la Constitución. Hay reiterada jurisprudencia, hay constitucionalistas, entiendo yo, de asesores, que puedan aconsejar cómo hacer los procedimientos. Hay un camino jurisprudencial y legal cómo hacer un allanamiento. Entonces, yo veo un ejército de fiscales que no sé si son necesarios. Probablemente se sí. equivocaron los asesores constitucionales de la Fiscalía. Sí, que grave esa equivocación, sobre todo si sabe constitucional, porque los efectos de responsabilidad y penal van a ser graves también a la vuelta de la esquina. Entonces, yo aconsejaría que hagan bien los procedimientos, ahí está la ley. Y nosotros como ejecutivos estamos dispuestos a cumplir la ley, ya sea con una orden de allanamiento, si hay orden, ya sea yendo a la Asamblea Legislativa, aunque sea un tema electoral, igual lo vamos a hacer porque la transparencia es el pilar fundamental del Estado de Derecho y por eso es que se pidieron 60 personas de la CICIED y por eso es que se pidió desde el inicio de la pandemia, que gracias a Dios la estamos controlando con leyes anuladas, sin presupuesto y por eso se pidió una auditoría concurrente que nunca se había pedido, ¿verdad? Entonces, claro, estas irregularidades dan un mal precedente, como hablábamos, para la credibilidad, sobre todo de la institucionalidad en este caso, lastimosamente, de la Fiscalía General de la República. ¿Cree, Javier, y con eso vamos a terminar, a medida vaya avanzando el calendario para llegar a la campaña electoral, este tipo de situaciones vayan incrementando? Sí, se van a ir incrementando. Y ojo, como decía mi buen amigo Rodolfo González, y creo que todavía compartimos amistad,
La Sala de lo Constitucional tiene que estar activa. Activa a todos los órdenes y a todos los órganos fundamentales de qué es lo que se hace. Y lo voy a decir acá, porque para el caso de la pandemia, la Sala de lo Constitucional, con el aprecio a los magistrados, en todas las resoluciones dijo, siéntese Ejecutivo con la Asamblea. Y la Asamblea incumplió. De hecho, la Asamblea ha cometido ilícitos penales. De hecho, la Asamblea ha incurrido en ciertos tipos penales que por hoy no se ha presentado la denuncia, y lo quiero decir acá, se tiene preparada por incumplimiento a sentencias de la Sala. Nosotros tenemos recopilados donde la Sala le decía, mire, verifique usted lo que está pasando, que es un hecho notorio, pero al final la Sala le decía, pero siéntese con el Ejecutivo. Entonces, yo sí llamo a la Sala de lo Constitucional a estar alerta a todo lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Más comisiones especiales de investigación, a resolver una demanda de inconstitucionalidad contra las comisiones especiales de investigación, que reiterada jurisprudencia se han declarado 3 comisiones especiales de investigación inconstitucionales porque invade competencia a la Asamblea, en este caso como lo está haciendo en 3, en una en Corte de Cuentas y así sucesivamente. Vienen más interpelaciones, vienen más investigaciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto nosotros no solamente, quiero advertirlo, no solamente vamos a estar activos a defendernos, sino que vamos a ser reactivos. ¿Qué significa eso? Vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos también para evaluar posibles ilícitos penales en algunos funcionarios. Por supuesto. Muchísimas gracias, Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, por su tiempo para la audiencia. Es importante también darle luz a la gente y aclarar algunos aspectos que de pronto puedan tener vagamente. Y siempre es bueno dar una línea y dar una explicación al respecto de todo lo que ocurre y conocer la otra cara de la moneda. Muchas gracias, hermano, y que Dios bendiga a nuestro país. Por supuesto. Muchísimas gracias a usted también que estuvo en sintonía a través de Radio El Salvador, a través de la señal de Canal 10 y a través de las diferentes plataformas de redes sociales.